Hola y bienvenidos a este podcast de Sosteniblabla, donde decimos menos bla 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 y hacemos más acción. En esta primera sesión tenemos un invitado muy especial, Jaime Muñoz, el fundador de Fil Tenerife, una empresa con una amplia trayectoria en el turismo responsable. Les dejo con nuestra moderadora Lola Rodríguez Acero y Jaime Muñoz. Jaime, qué gozada. Hace tiempo que tenía ganas de que habláramos de sostenibilidad, de que habláramos de turismo, que es lo que siempre hacemos. Y para mí es pues un placer compartir esto contigo y además nuestro primer invitado del podcast turístico de sostenibilidad que hemos sacado en Senda. Así lujo absoluto. Lujo absoluto sobre todo porque creo que estoy en el lugar correcto, en el momento correcto y agradezco mucho la invitación de estar aquí. Sobre todo porque lo que estabas apuntando, turismo, más turismo, llevamos décadas ya, ¿no? en este ámbito, tú muchísimas más que yo, con una experiencia tremenda, pero además con muchas ganas de cambiar las cosas y de hacerlas desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, encantado de estar aquí. Gracias. Y encantado de poder intercambiar conocimiento y experiencias sobre todo. Genial, la verdad que nos hemos juntado un par de veces y entre café y café salen grandes titulares que quiero que hoy no dejes de contarnos. Lo primero de todo, aparte de la bienvenida, es cuéntanos, Fil Tenerife. A mí me encanta tu empresa, creo que más que una empresa es un modo de vida y me encantaría que nos cuentes y nos compartas con nosotros de dónde nace, por qué y a dónde quieres llegar con Fil Tenerife. Bueno, Fil Tenerife, efectivamente, es una manera de vivir realmente para mí. Al final, Fil Tenerife, a pesar de ser una marca ya muy consolidada, pues soy yo, de A a Z. Y eso me permite muchísimas opciones, sobre todo el controlar que la calidad íntegra del servicio se cumple de principio a fin y que posibles desviaciones se corrijan de forma muy sencilla, porque al final todo depende de mí, ¿no? Fil Tenerife, al fin y al cabo, nace hace ya 14 años, como un sueño, al fin y al cabo, de intentar transmitir autenticidad, identidad local y bueno, pues visitar la isla desde un punto de máximo rigor, al respeto al entorno, a las personas que viven aquí y a todo lo que producimos en la isla realmente. Y en base a eso, como hilo argumental, pues diseñar experiencias memorables, simplemente, con las cuales el visitante se vincule con el territorio, de nuevo con las personas que estamos aquí y todas las maravillas que producimos en la isla y que eso repercuta positivamente en Tenerife, que al fin y al cabo cuando hay veces que con una nota de humor hay amigos, mi madre, mi padre, mis hermanos o cualquier persona de mi entorno que realmente pues tiene un vínculo especial conmigo, pues me dicen qué fortuna no tener un jefe, una jefa, ¿no? Trabajar para ti. Y yo siempre les digo que yo tengo una jefa y que es la isla de Tenerife, obviamente, y que con ella tengo que cumplir a diario. Me encanta. Y tengo que llegar pues a rendir cuentas a diario y a fin de año y a fin de mes y con eso estar en armonía, ¿no? Me encanta, me encanta. Primer titular que nos deja Jaime. Mi jefa es Tenerife. Ojo con eso. La verdad que todo lo que has explicado, pues yo creo que todos saben que suena como música celestial en mis oídos. Es justo el tipo de turismo que nosotros queremos hacer, contar con colaboradores como tú y saber que tú estás haciendo por Tenerife lo mismo que nosotros queremos hacer en todos los destinos donde estamos, pues verdaderamente escasea más de la cuenta, pero poco a poco, cada vez más, yo creo que queremos todos vivir este tipo de turismo y ofrecer este tipo de turismo, ¿no? Para eso son los esfuerzos que estamos haciendo todos nosotros estando aquí hoy. Y me encantará pues, que filosofes un poco más, porque es verdad, hablábamos de sostenibilidad para este podcast. Desde luego es nuestro eje conductor, mucho antes, igual que tú, de que se hablara de este tema. Después el COVID vino a impulsarlo todo, ¿no? Pero ya fuimos unos cuantos los que fuimos visionarios con el asunto, ¿no? Mucho mejor hacer un turismo sostenible que un turismo como se estaba entendiendo hasta ese momento y como todavía también sigue existiendo. ¿Qué dirías tú? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vuelta de tuerca le podemos dar? Ahora se habla de turismo regenerativo. ¿Qué crees tú? Porque hay veces que se habla tanto de un concepto que empieza a perder su sentido real, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo verías? ¿Qué crees tú que podemos contar para que realmente aquellos que creen que no se está haciendo nada en este aspecto se enteren de verdad que sí se están haciendo muchas cosas y lo que hay es que apoyar esas cosas? Considero que al final ha habido un mal uso de esa maravillosa palabra que es la sostenibilidad, ¿no? Y que además todo el mundo, como ha visto las positividades de la sostenibilidad en los destinos turísticos,
y en todo lo que acarrea el destino turístico en sí, en toda la cadena de valor de un destino turístico, al final lo que ha ocurrido es que como la gente ha visto que es digamos, un hilo conductor muy positivo y que genera obviamente positividades, todo el mundo se ha querido sumar, pero no todo el mundo ha estado preparado para dar valor sostenible y, pues, digamos, crear experiencias sostenibles, productos sostenibles, servicios sostenibles y que realmente estén en la línea de todo lo que conlleva la sostenibilidad, Sí. ¿no? Entonces creo que el error ha estado ahí. Después la sostenibilidad creo que es un término muy inclusivo realmente. Todo. Lleva Sí. un montón de patas en las que se sostiene que son válidas totalmente. Hablabas del turismo regenerativo e incluso turismo inclusivo, ¿no? Un montón de elementos distintos que componen el valor y el concepto de sostenibilidad. Y creo que al final el error principal ha residido pues, en eso, en que no todo el mundo está preparado para, digamos, llegar a ese objetivo de sostenibilidad que al final no es un objetivo finalista, sino que es un tren en el que uno se sube, en el que hay que estar presente y en el que, digamos, van aconteciendo diferentes acontecimientos que se nutren de elementos y que al final llevan a muchos objetivos, pero no es finalista, o sea, no se cierra en un determinado momento, hay que seguir ahí. Y entonces creo que para eso hay que estar preparado. ¿Sabes? A mí lo que me encanta es cuando hablan de que la sostenibilidad no debe de ser solo ambiental. Porque hubo un tiempo en que hablabas de sostenibilidad y todo el mundo pensaba en ecología y en medio ambiente, que es una de las grandes patas de la sostenibilidad, pero también está la económica y la social. Y quizás ahí, desde mi punto de vista, ha sido el gran reto del turismo, que es hacer partícipes a sus comunidades locales de los beneficios, los grandes beneficios y las grandes oportunidades que se genera alrededor de un turismo sostenible de verdad. Yo creo que ese puede ser uno de los grandes retos. Y luego, como hablabas tú con los conceptos, es que sostenibilidad ha empezado a quedar hueco, como bien dices, por ejemplos que no lo son de verdad y también por tanto hablar del tema. Yo me acuerdo con las experiencias, te pasa a ti y a mí, ¿no? Que creamos experiencias en Senda y en Fil Tenerife, todo es una experiencia y nunca me olvidaré de un día que fui a la ITV y me dijeron que viniera a vivir una gran experiencia con ellos y dije, hombre, ya está bien, esto ya, a ver, tenemos que cambiar el término, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde está la jugada de la sostenibilidad, incluso del turismo. Si pudiéramos cambiar el concepto, yo creo que habría otro juego que dar, ¿verdad? Sí, al fin y al cabo es fundamental en el sector en el que nos movemos, pero al final el tema de la sostenibilidad abarca pues, muchos otros ámbitos. Para mí, uno muy importante es el social. Sí. Siempre digo que en Canarias deberíamos, a veces achacan o hablan de este ámbito achacándoselo al Papa y al Vaticano, ¿no? Pero nosotros también deberíamos estar bañándonos en bañeras con grifos de oro, literalmente. O sea, el volumen neto de negocio que genera el turismo en Canarias debería hacer que las personas que vivimos en este archipiélago estuviéramos, ya no te digo bañándonos con grifos de oro, en bañeras con grifos de oro, pero con una calidad de vida realmente en condiciones muy aceptables. Sí. Y no es así. Entonces, la sostenibilidad social es muy importante. Es muy importante. Y Al desde nivel luego del ambiental, también, por supuesto. totalmente de acuerdo. Y además nuestra gente tiene que creérselo para prepararse para ello, que yo creo que ahí hay unas enormes oportunidades para crecer profesionalmente. Ahora también es verdad que tenemos que hacer nuestra propia tarea, ¿no? Y yo creo que el turismo ha estado muy de espaldas a nuestra propia sociedad y comunidad, ¿no crees? Y con el tiempo ahora, por fin, nos lo estamos creyendo y la gente se está empezando a poner las pilas para prepararse y para tener puestos de trabajo o para emprender, pues como estás haciendo tú mismo, ¿no? Sí. Pero para emprender con rigor, con criterio, con conocimiento, profesionalidad y mucha seriedad, porque eso es lo que hace falta para después hablar de sostenibilidad con la boca llena, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, la formación es fundamental y sí que hay que darle un empujón en positivo a las personas que componen pues, todo el destino en el que nosotros nos encontramos o cualquier destino turístico para que forme parte de él desde un punto de vista profesionalizado. Ahí está. Y que las cosas funcionen pues, de manera integradora, ¿no? Exacto. Y yo creo que esas son las grandísimas oportunidades que ahora mismo nos ofrece el turismo, igual que tiene enormes retos y desafíos, porque tampoco nos vamos a engañar. Venimos con la historia que traemos, la mochila que venimos cargando, estamos pretendiendo cambiar las cosas, pero hay que ser realistas, no se van a cambiar de un día para otro. Lo que no podemos hacer es no seguir esforzándonos y trabajando duro para el cambio, ¿no? Pienso que eso sí, es el reto. Estamos en un sector económico como cualquier otro y creo que el problema es que a veces las estrategias se plantean con un objetivo cortoplacista
y no pensamos en el largo plazo y las repercusiones que eso tiene, ¿no? Sí. Entonces, bueno, incluso al nivel que yo soy, porque al final yo soy una marca que al final puede estar consolidada y bien posicionada y con una reputación, pero al final soy una persona, ¿no? Y al final puedes pensar, lo que yo puedo dar a cambio en el ámbito turístico puede ser una pequeña aportación, un pequeño granito de arena encima de una duna, ¿no? Pero si todo el mundo actuara con la misma filosofía y responsabilidad, probablemente las cosas cambiarían. Entonces, ahí está, es la suma de todos, ¿no? Sí, Exacto. la suma de todos y que los objetivos tienen que ser a largo plazo. A veces no vemos la repercusión de las pequeñas acciones de hoy para mañana, pero las empezamos a ver de hoy incluso a 10 años. Qué gozada. Yo creo que... Digo qué gozada porque estoy pensando en el grano de arena que tú estás aportando. Y qué gozada escucharte, saber que lo haces. A los 12 nos ocurrirían enseguida muchos ejemplos también que podríamos poner en valor y que lo haremos definitivamente. Pero la gozada es saber qué está sucediendo y poderlo contar, porque yo creo que hay mucha gente que no sabe a veces de lo que está pasando también dentro del sector turismo desde el punto de vista positivo. Lo negativo lo vemos todos, es muy evidente. Está ahí desde hace muchos años. ¿Qué está pasando hoy para que estas cosas cambien? Entonces, a mí, lo decías antes también, el tema de cómo el concepto es amplio y realmente no sé... A mí lo que me encanta es aterrizar las cosas y decir, vamos a hacer esto, pero ¿qué beneficio en concreto tiene esto para alguien que no sea el turista viajero que lo visita o el empresario que lo está ofreciendo, sino quién más? Y ahí es donde entra la sostenibilidad social. Yo creo que ahí tenemos unas oportunidades de autenticidad que ofrece Tenerife en concreto y Canarias en general, y España no te quiero ni contar, que son bestiales. O sea, tenemos muchísimas oportunidades, sobre todo yo creo que en el entorno rural. ¿Qué opinas tú, las oportunidades que tiene el entorno rural para un turismo? Totalmente, pienso que hay un potencial tremendo ahí. Lo que me preocupa es un poco la expansión que está teniendo el turismo, incluso ya en ámbitos rurales, ¿no? Y que eso nos haga perder de algún punto autenticidad. Por eso lo que tú indicabas de que al final, si hay sostenibilidad social, la gente que compone el destino está feliz donde está, echará raíces como un árbol, una planta, ¿no? Y dará frutos. Esos frutos están aquí, han estado presentes durante cientos de años, pero si se marchitan esas plantas de alguna manera y esos frutos ya no los estamos produciendo en forma de autenticidad, identidad que nos hace diferentes, vamos a perder esos valores y eso va a hacer que probablemente pues, los turistas no vengan. Exacto. Y eso nos ahorraría muchísimas campañas de promoción, por ejemplo. O sea, si nosotros tratamos de que la gente que está aquí se quede, se consolide, siga echando raíces más extensas y siga generando frutos todavía más bellos en forma pues, de toda esa identidad tan potente que tenemos en Canarias, que tenemos esa gran suerte, no la hay o en otros lugares ya incluso se ha perdido, ¿no? Podemos estar nosotros en ese punto de no retorno quizás en este momento o venimos ya arrastrando los años. Entonces digamos que es importante eso, que la gente esté contenta, que esté feliz, que esté cómoda y que eso sea un motor tractor de turismo, porque vamos a tener razones suficientes para que nos visiten realmente. Entonces, pues creo que un turismo sostenible y responsable hace que la gente repita, o sea, que vuelva. Totalmente, y que se enriquezca el que lo ofrece, porque al final yo siempre lo comparo como si tú invitas a alguien a tu casa, ¿no? Cuando tú invitas a alguien a venir a tu casa, no alguien que te lo trae y tú no quieres que venga, no, es que yo te estoy invitando a mi casa y te voy a ofrecer lo mejor de mí. Entonces, ese yo creo que es el turismo que sería el deseo que todos tenemos, ¿no? De que realmente la persona que llega se sienta bienvenida y la persona que lo recibe quiere atender a esa persona con lo mejor de sí misma, ¿no? Eso marcaría absolutamente la diferencia. Y pensando en el futuro, Jaime, pensando en el futuro, que si pudieras, con carta blanca, cheque en blanco, carta a los Reyes Magos, todo junto, si quisiéramos prototipar el turismo del futuro, ¿qué pondrías tú sobre la mesa? ¿Qué plan, qué proyecto? Sé que serán montones, pero te dejo que elijas incluso un par de ellos. Vale, venga, me voy a ceñir en dos principalmente. Quien me conoce sabe que soy muy crítico con las cosas y que además no suelo maquillar nada con nada. O sea, creo que hablando un poco incluso se puede extrapolar a casi a todos los destinos más o menos de turismo de masas del mundo, ¿no? En Tenerife creo que, pues si ya hemos superado 6 millones, creo que 2 millones nos sobran de turistas, empezando por ahí. Son 2 millones de turistas que no aportan absolutamente nada. Aportan un pequeño monto económico que se disipa sin ningún tipo de positividades en el destino
y creo que eso no nos interesa. Y además genera muchos impactos negativos. Creo que esa sería la primera opción que yo intentaría poner en marcha. Bajamos el volumen. Sí, bajar el volumen totalmente, porque es preocupante en ese sentido. Y por otro lado, creo que intentaría generar más economía local derivada del turismo y creada por el turismo, y que el turismo estuviera más en manos de las personas que componen el destino. No tanta dependencia exterior, de un incluso know-how exterior, sino que la gente que está aquí, las personas, las maravillosas y preciosas personas que componen este destino, se formen, quieran estar a la mano y de la mano del turismo, y que esa economía se distribuya directamente, sin intermediación, en todos los entes y personas que componemos este destino. Creo que las cosas funcionarían mucho mejor. Esa es mi visión de futuro. Pues me parece una visión que yo firmo ya. ¿Cómo lo podemos hacer? Ponernos en marcha y realmente invitar a todos esos jóvenes que están interesados, toda la comunidad local que en realidad le apetece mostrar lo suyo, prepararse. Hay en el microemprendimiento hay enormes oportunidades. Yo creo que venimos repitiéndolo durante toda nuestra conversación y me parece que es un proyectazo en realidad. Se está potenciando desde muchos ámbitos y sobre todo teniendo en cuenta la ruralidad, yo creo que ahí Canarias tiene muchísimo que decir y Tenerife en particular. Lo sabemos porque lo vivimos todos los días. Totalmente. Y las bocas abiertas de nuestros clientes, Jaime, esas no son imborrables, ¿verdad? No, es al final el mejor estudio de mercado. O sea, ese feedback directo, que además nosotros tenemos la fortuna de tenerlo porque nos llega directamente y lo analizamos para tomar decisiones en positivo o en negativo, más en positivo obviamente, que es para lo que estamos, sí, es fundamental. Pues me encanta. Pues oye, nos has dejado dos pedazos de titulares como para prototipar el turismo del futuro. Nos ayuda mucho, pero sobre todo siempre, Jaime, Senda y Fil Tenerife están en la misma línea y eso es algo que hace que todos seamos un poquito más fuertes porque desde luego lanzarnos cada uno por su lado no tiene mucho sentido. Lo ideal es colaborar compartiendo la visión, evangelizar también de alguna manera para que haya otros que se suban al carro, pero sobre todo mantener un turismo del futuro preparado, sostenible, con la palabra llena de todo lo que significa y colaborando entre nosotros. Así que, chicos, muchísimas gracias. Un placer. Me ha encantado. Fantástico. Muchas gracias, Lola. Gracias. ¿Y ustedes qué opinan de este primer podcast de Sosteniblabla? ¿Hemos hecho mucho bla, bla, bla? ¿O tenemos ideas para crear nuevas y mejores acciones? Cuéntenos, si tuvieran carta blanca, ¿qué harían para prototipar el turismo del futuro? Déjennos sus comentarios.